Bendiciones, amados. Estamos aquí nuevamente para transmitir estas enseñanzas que el Señor nos va dando. Hoy vamos a seguir con Jeremías y vamos a mirar en Jeremías capítulo 4. Vamos a mirar los dos últimos versículos de este capítulo 4, que son el 30 y el 31. Y vamos a mirar por qué en Jeremías vemos nosotros qué es lo que sucede acerca de el juicio que vendría. Y el título, para los que les gusta apuntar, el título de hoy es La impiedad de Jerusalén y de Judá. La impiedad de Jerusalén y de Judá. Y vamos a leerlo, vamos a leer el verso 30 y lo vamos luego desarrollando. Amén. Dice así, 4:30 de Jeremías. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Acuérdense que lo que estamos mirando en Jeremías capítulo 4 es el juicio que nuestro Dios decide tener en contra de Jerusalén y de Israel. Y Él nos muestra dos actitudes que en su pueblo Él veía. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Soberano Padre Celestial, Abba Kadosh, te entregamos, Rey de Reyes, soberano del universo, este momento, tu palabra, tu pueblo, tus hijos, y mis labios para que tu dulce Espíritu Santo nos ministre por medio de tu sabiduría, por medio de tus razonamientos y tus verdades, soberano Rey. Te necesitamos en todo tiempo, te necesitamos en todo lugar y te reconocemos como la fuente inagotable de vida eterna en todos los sentidos para nosotros. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú eres la fuente inagotable que nos provees, que nos sostienes, que nos ayudas en todo tiempo y en todo momento, porque tu nombre es fiel y verdadero. Y te alabamos y te bendecimos porque nuestra vida es testimonio de tu fidelidad y de tu verdad en nosotros. Entonces ahora sí vamos a empezar con Jeremías y miramos ya el versículo 30 donde dice, y tú destruida, ¿qué harás? Acuérdese que por medio de Jeremías, el profeta de Dios, él le muestra que Judá está, le hace una pregunta y le dice, ¿tú qué vas a hacer? Y dice, tú destruida, ¿qué harás? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener aquí mucho cuidado cuando el Señor está hablando en estas formas, ellos pensaron que podían apelar, pero pónganle cuidado porque la palabra de nuestro Rey quiere mostrarnos es cómo es el corazón nuestro de los hombres, pero para que nosotros miremos también y aprendamos a conocer cómo somos como hombres. Muchas veces cuando nuestro Rey nos plantea que nosotros estamos en juicio. Y luego acá le dice, ellos pensaron que de alguna manera podían apelar a los invasores, o sea, a los ejércitos que ellos sabían que venían contra ellos. Y ellos se empezaron a adornar, se dice, como una mujer, como la palabra dice, que se empezaron a adornar como una mujer que viene a recibir a su amante, porque ella tenía la esperanza, Judá tenía la esperanza de que sus invasores se conmovieran de ella, porque de alguna u otra forma, acuérdense que un amante, ¿qué es? Alguien con quien yo tuve relaciones.
Pero entonces lo tremendo es que ellas, por eso es que nuestro rey le dice, y tú destruida, ¿qué harás? Pero por eso no hay una contestación directa de el pueblo de Dios. Porque acuérdense que nuestro Dios, Él usa muchas veces esa forma retórica de que Él hace preguntas y las responde para hacernos ver lo que somos nosotros y cómo es nuestro corazón. Pero en esta parte no hay una respuesta y entonces lo que nosotros vemos es la frase donde nuestro rey dice, en vano te engalanas. Porque por eso dice, aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con artimonio, o sea, maquillaje, artimonio es maquillaje de ojos, en vano te engalanas, dice al final. ¿Y por qué esta actitud de Israel? Esta actitud del pueblo de Judá. Porque muchas veces nosotros somos personas que cuando vemos el mal que viene hacia nosotros, nuestro Dios nos advierte. Y lo que directamente cuando Dios nos muestra que viene un juicio, nosotros tenemos que aprender que nosotros debemos ir siempre lo primero al arrepentimiento. Pero aquí Israel, como todo ser humano, tiene una actitud que es horrible. ¿Y cuál es la actitud horrible que tiene Israel? Pues que Israel no toma el arrepentimiento, no va al arrepentimiento, no busca a su Dios al arrepentimiento, sino que empezó a preparar los campamentos y todo lo que era la ciudad, empezaron a decorarla y ellos pensaban que al decorarla mucho el enemigo se iba a compadecer y decir, no, vamos a hacer alianzas de alguna forma con este pueblo. Pero lo que no supieron es que lo que venía sobre ellos, por eso es que al principio del versículo nuestro rey le viene y le dice ya, y tú destruida, ¿qué harás? Pero ella hizo caso omiso a eso que nuestro Dios le hablaba por medio del profeta, o sea, del mensajero que era Jeremías, ¿no? En este momento. Luego, más adelante, al final del verso 30 le dice, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Acuérdense que la historia, escúchenlo bien, las noticias, los medios de comunicación muchas veces nos enseñan cómo son los amantes. Y cuando hablo de amantes, un símbolo, un prototipo que nos muestra nuestro Señor en la Escritura de cómo actuó su pueblo, sus escogidos, fue una forma fea, horrible. ¿Y cuál fue? Y es una forma que ella, por eso le dice tus amantes, ¿no? Y dice, te menospreciarán tus amantes. ¿Y eso de qué está hablando nuestro Señor aquí a su pueblo? Pues Él le está hablando de prostitución, de adulterio, que es una adúltera o una prostituta a su pueblo, que se actúa como eso. Entonces, lo que les digo que a nivel noticias y a nivel realidad, hay algo que nosotros a veces lo vemos como noticias, pero ustedes se han dado cuenta, ustedes se han puesto a pensar, porque digamos muchas personas, no todas, pero en su gran mayoría, las personas que digamos se prostituyen, terminan mal o destruidas. ¿Y por qué es? Si ustedes miran, es porque ese tipo, por ejemplo, de personas se preparan para sus amantes y esperan lo mejor de los amantes. Y es como una guerra o un combate en que el amante quiere sacar lo mejor de la que se sirve, pero la que sirve también quiere sacar lo mejor de su amante. Entonces es en sí una guerra. Pero ¿en qué sucede en esa guerra? ¿Qué es lo que debemos nosotros entender? Porque es una guerra en una supuesta apariencia, ¿no? De amistad. Pero ¿qué sucede? Que normalmente las personas
que tienen amantes, con sus amantes terminan siempre mal, fatal. ¿Por qué? ¿Por qué terminan mal? Terminan fatal porque siempre el uno quiere servirse del otro, quiere sacar el mejor fruto del otro. Y esto le pasó por eso a Judá. Y nuestro rey se lo está diciendo, que por eso dice, te menospreciará tu amantes y buscarán tu vida. ¿Por qué? Porque después de que un amante ya le ha tomado todo lo mejor a la otra persona, ¿qué lo hace? Lo desecha y en últimas, por eso vemos en noticias, los matan, porque hoy en día hay de todos los bandos, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que nuestro rey quiere mostrarnos? De que cuando nosotros le servimos al pecado, el pecado busca servirse de nosotros. Pero escúchenmelo bien, aquí la enseñanza es hermosa, porque también enseña que aún los hijos de Dios, escúchenlo, apúntelo, buscamos servirnos del pecado. Y nosotros buscamos como que el pecado le voy a sacar lo que nadie le ha sacado. Voy a aprovecharlo como nadie lo ha aprovechado. Y eso es ridículo, pero es la mentalidad que el enemigo nos deja pensar que podemos lograr. El enemigo nos engaña a nosotros mismos, haciéndonos creer que nosotros del pecado, que es nuestro amante, podemos sacar lo mejor de él y que al final yo salgo ganando, ¿no? Como la prostituta que cree que sale ganando y perdió toda su vida, su honor, su familia y al final muere sola, ¿no? Pero el amante, o sea, el que se sirve de ellas, le pasa siempre igual, es igualmente destruido. O sea, aquí vemos la referencia del pecado y del hombre, que igual los dos, el pecado a la final es destruido, pero el que se sirve del pecado terminará igualmente mal. Y entonces es una referencia muy bonita que la palabra nos enseña y nos está diciendo, amado hijo mío, tú jamás podrás servirte del pecado y creer que vas a sacar lo mejor de él. No es así. ¿Y por qué? Porque el pecado es algo vano. Y todo, por eso es que la escritura nos dice, todo lo que es nacido de pecado, que produce pecado. Todo lo que es nacido de vanidad, solo produce vanidad. Todo lo que es nacido de lo que no vale, pues dará frutos que no valen. Todo lo que es vil dará frutos vil y lo vil nunca vale. Es como decir que yo invierto mi dinero en piedras y al final yo resulto con sacos llenos de piedra y las voy a vender y nadie me va a dar nada por esas piedras porque todo el mundo va a decir, pero si piedras hay por todo lado, ¿cómo pretendes que yo te dé algo? Pero es que yo pagué un alto precio y te van a decir, está bien, hasta te lo puedo creer, pero has sido tonto, porque lo que pagaste jamás va a ser un valor que nosotros vamos a pagar por algo que tú quisiste pagar. O sea que tú perdiste en relación a lo que tú diste, al valor que tú diste, al tiempo que tú diste, a todo lo que de tu vida invertiste con el pecado. ¿Por qué? Porque del pecado jamás podrás sacar nada. Entonces miren la tremenda enseñanza que hay aquí de la escritura, de que cuál es jamás ningún ser humano, creyente o no creyente, podrá tomar el pecado, servirse del pecado y salir satisfecho. Jamás. El ser humano, la persona, se siente o nos sentimos en el momento del pecado supuestamente deleitosos o satisfechos, pero es una mentira, es una falacia que el enemigo nos crea para tenernos esclavos del pecado. Amén. Espero que esa parte quede grabada en las mentes y corazones. Ahora miren el versículo, bueno, aquí, sí, lo peor fue que Israel, antes de pasar al 31, no se dio cuenta que su enemigo no tenía las intenciones que ellos pensaron. Como ya hemos hecho negocios, ¿no? Como con ellos hemos estafado, engañado, ellos a nosotros, nosotros a ellos, pues
vendrán en son de paz, y no sabían que vendrían a destruirlos. Ahora, algo que dice la palabra, porque oí en el versículo 31, una voz como de mujer que está de parto. Y dice, angustia como de primeriza. ¿Qué es lo que la palabra dice? Oí como la voz de una mujer que está de parto. En lugar de palabras seductoras de una mujer adornada, ¿no? Se supone que se preparó Judá para recibir a su amante, ¿no? Pero lo que sucedió fue que en lugar de eso se escucha que una mujer que está gimiendo. ¿Y qué es eso? El resultado del encuentro que tuvo Judá con su amante. ¿Y qué es qué es el encuentro? Pues dice aquí la escritura que se oye un gemido como de una mujer que está de parto. Y yo no sé si alguien ha entrado a una clínica o su esposa, su madre, un familiar, una hermana, lo han visto cuando están en plenos dolores de parto, y ojalá que la persona no tenga mucho dominio propio, gemirá que no vea. Alguien va a decir, ya, pero tú lo supieras. Bueno, es que la mía tenía mucho dominio propio y no gemía. Se callaba y aguantaba el dolor en silencio, que es peor, es peor. Pero entonces yo sí he oído en muchas clínicas y se oyen unos alaridos, unos gritos que uno dice, pero ¿qué le están haciendo a esta mujer? Y resulta que es que no, que aún está con los dolores de parto, ¿no? Entonces, algo que uno tiene que entender que es, ¿qué es lo que acá nuestro reino se está diciendo? El pecado quiere saber qué te deja a ti. Tu amante, el pecado que te va a dejar a ti, te va a dejar uno como una mujer que está de parto, o sin otra referencia, como una persona que está herida de muerte. Para que un hombre lo entienda, es como si le hubieran clavado 2, 3 puñaladas, un ejemplo, y la persona está que se desangra y no quiere morirse, quiere detener la hemorragia y no puede, y grita por ayuda, gime y dice, auxilio, ayúdeme, porque así gritan las mujeres en parto y un herido, ayúdeme, que alguien me quite este dolor, que alguien haga algo, por favor, gritan y se lo suplican. Pero ¿qué sucede? Que no hay nadie quien ayude. ¿Y por qué? Porque escúchelo, como la mujer de parto, ¿por qué nuestro rey pone esta simbología? Porque a una mujer que está de parto no hay nada que pueda quitarle ese dolor. No hay nada que pueda aliviar ese momento. Sí o sí lo tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra nuestro rey aquí con la escritura? Que su pueblo sí o sí, escúchenlo, por no haber arrepentimiento, por no haber un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio en la forma de ser, ¿qué tuvo que pasar? Su pueblo tuvo que pasar dolor, quebranto, sufrimiento. Eso nosotros lo tenemos que apuntar, porque cuando haya arrepentimiento, ¿qué hay? Bendición. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué va a haber? Quebranto, quebranto. Si no hay arrepentimiento, siempre va a haber quebranto. Y eso nosotros como hijos de Dios lo tenemos que tener claro. Si yo no me arrepiento y entre más me tarde yo en arrepentirme, ¿qué va a suceder? Pues que voy a ser quebrantado y no me va a gustar para nada, porque voy a gemir como un herido o como una mujer que está de parto. Y por eso dice, voz de la hija de Sión. ¿Qué es la voz de la hija de Sión? Quien, imagínate, dice, voz de la hija de Sión. Él levantó, el clamor, Israel, Jerusalén, Judá, clamaron a su Dios. Pero escúchenlo, hay un momento en que el gemido de una persona no se aplica. ¿Por qué? Porque si pasa el tiempo en que nuestro Creador dio, estipuló o esperó o decretó que había un tiempo para que nosotros nos arrepintiéramos, y nosotros después de ese tiempo lo pasamos, o sea que estamos pasando por alto la gracia, la misericordia de nuestro Dios, ¿qué va a venir?
juicio. Y cuando viene juicio, viene quebranto, como dijimos. Pero en medio del quebranto, escúchelo, aunque tú gimas, clames y te arrepientes, ya no hay solución. Por eso es que la Escritura dice que después de muerto no hay remisión. Después de muerto no hay remisión. Entonces eso es algo que nosotros debemos entender. Eso es algo que nosotros debemos entender. Y lo peor es que dice la hija de Sión. Está súper confirmando en todos los 4 capítulos que llevamos de Jeremías que esto no es un mensaje a los enemigos de Dios. Este es un mensaje a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a los creyentes. Imagínense lo increíble y lo devastador que es esto. Que nuestro Dios tenga a nosotros que reprendernos y que nosotros como sus hijos tengamos que vivir algo para lo cual no fuimos creados que lo viviéramos, pero que Él lo tiene que ejecutar a causa de nuestra obstinación y rebeldía. Y dice, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, imagínate, como buscando ayuda, diciendo, ay ahora de mí, ay de mí, que mi alma desmaya a causa de mis asesinos. Está siendo matada, está siendo destruida Jerusalén, está siendo destruido el templo de Dios, está siendo asaltado los campamentos, están cayendo niños, están cayendo mujeres, se los están llevando cautivos y en medio de la guerra, se los digo, hay violaciones, hay abusos, hay robos, hay todo. ¿Y eso qué significa? Que el enemigo posee una vida y entran demonios a violar todo lo que puedan dentro de la persona, carácter, temperamento, pensamientos, actitudes, y por eso muchas personas vivieron el juicio de Dios y no lo saben y han sido enjuiciados, y por eso miles de demonios caen sobre ellos y los llenan en una forma que su mente cambia, su corazón cambia, porque están siendo hollados o pisoteados por el enemigo. Por eso, ahora, algo que nosotros debemos entender acá es que los juicios de Dios son justos. Los juicios de nuestro Dios son justos. Y por eso hay un tiempo de perdón, como dice Eclesiastés 3, ¿no? Hay tiempo para el perdón, hay tiempo para la gracia, hay tiempo para la misericordia, hay tiempo para el arrepentimiento. Escúchelo bien. Pero si se acaba ese tiempo, eso quiere decir, porque nosotros a veces abusamos, o el ser humano somos abusones, digámoslo así, que queremos propasar o probar los límites de las cosas. Pero cuando nuestro rey dice, se acabó el tiempo, créame lo que se acabó el tiempo y no habrá remisión. Ahora, miren, vamos a empezar ahora el capítulo 5 y lean conmigo, miren lo que dice el verso 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo lo perdonaré. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando nuestro rey por medio de su profeta? Imagínense el corazón del profeta que profetiza, que alerta, pero que el pueblo no le cree. Y ahora le está diciendo al profeta y por medio del profeta a los que escuchen, y por eso las profecías tenían que ser escritas para que quedara un testimonio de que nuestro Dios había sido fiel hasta el final con su pueblo. Y aquí lo tremendo es que en el versículo 1 del capítulo 5, nuestro rey dice, pueden pasar revista. Quien quiera pase revista por las calles de ¿qué? De Jerusalén. ¿Qué Jerusalén? La ciudad santa, la ciudad de justicia, la ciudad de adoración, del trono de Dios.
Imagínense, y dice, pasen por el donde se supone que es el lugar santo de santo en la tierra, y ustedes van a ver que hay pecado, no hay hombres justos, no hay hombres que estén sirviendo. Los sacerdotes del templo de Jerusalén, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, todos corrompidos. Imagínense lo que está mostrando nuestro rey. Dice, ve a Jerusalén. Se supone que Jerusalén era el centro de la espiritualidad. ¿Y en qué lo convirtieron? Por eso, ¿qué es lo que sucede a partir del versículo 1 del capítulo 5? Nuestro rey va mostrando y va dando pruebas del porqué de los últimos dos versículos del capítulo 4, porque él está demostrando que lo que le pasó, que los amantes abusen de estas ciudades, sus enemigos se ensañen, las destruyan, era verídico y tenía que hacerse real. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 vamos a empezar a ver después en las siguientes enseñanzas cómo todo lo que era Judá, Israel, o sea, Jerusalén, el centro de la presencia de Dios, el lugar santo, el templo santo, no tenía nada de santo. No porque no hubiera sido consagrado, sino porque los que tenían el cuidado de esta se habían pervertido sus mentes, sus corazones, y estaban actuando en injusticia, y estaban usándose de la palabra, y estaban abusando al pueblo. Y lo tercero es que estaban una de esas cosas muy fuertes es que todo el pueblo seguía a los mismos líderes espirituales, y por eso todo estaba degradado. Y por eso en el versículo 5 donde dice, busque un hombre, dígame, mira a ver si hay un hombre. Igual, aquí sucede igual que pasó con Sodoma, Gomorra, cuando nuestro rey le dice, si hay 10 justos no la destruiré. Y al final, ¿cuántos fueron? Dijo 50, 30, 20, 10. Y no hubieron ni 10. Y eso mismo pasó con Judá, que en Jerusalén ni siquiera hubieron 10 justos, 10. Imagínense la tolerancia y el poder de la misericordia de nuestro rey. Que él siempre, ojo con esto, es un hecho que él muestra por lo menos en toda la escritura, que él antes de ejecutar un juicio, él mira, revisa los corazones, a ver si él encuentra corazones que lo estén sirviendo. Ojo a esto, y si no encuentra corazones, destruye todo. Pero si él encuentra corazones, pueden suceder dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Número uno, que perdone por causa de esos justos que viven allí la ciudad y de un tiempo más. O número dos, que él saque aparte a esos los suyos, los fieles, el remanente, los que no se mezclan con el pecado. Y entonces el que hace, al sacarlos, ahí sí enjuicia la ciudad. Entonces son enseñanzas muy hermosas que nos da la palabra, y nosotros tenemos que estar atentos. Ahora la pregunta es, en este sentido, ¿cómo estamos nosotros? Acuérdense que nuestro Dios nos ve a todos como un todo. Que Él nos ve como un todo y nos ve también personalmente a cada corazón. Y acuérdense la época que estamos viviendo en este año 2020, que ya es abril, para terminando abril. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos viviendo nosotros? Esto es, podemos decir que es un preludio a juicios, que Dios está llamando a un pueblo para que esté en oración, en arrepentimiento. ¿Para qué? Para que aunque el enemigo tenga una agenda y haya planificación del enemigo, lo más posible de personas puedan ser apartados, uno, o guardados en medio del juicio, que son las dos cosas que aprendimos. Ser apartados o ser protegidos. Acuérdense que la palabra de nuestro rey nos enseña
En toda la escritura ella nos muestra que Él siempre va a querernos librar de la tribulación, pero que nosotros no debemos confundir cuando esta palabra tribulación, nuestro reino dice que siempre, escúchenlo, nos saca, sino dice te guardaré el día de la tribulación. Entonces nosotros también tenemos que entender que hay dos formas que somos protegidos. Número uno, nuestro rey nos saca de la tribulación. ¿Para qué? Para enjuiciar el pueblo, al pecador, al injusto, número uno. Pero número dos, ¿cuál es? Que en medio del pueblo, como pasó en la época de Israel cuando estaba en manos de Egipto, el pueblo de Israel estaba en medio de ellos y Él los protegió. Por eso hizo lo de la marca, lo del Pesaj, ¿no? Que pasar por alto por la marca de la sangre del cordero. Entonces, si ven, hubo tribulación en toda la tierra de ese lugar de Egipto y el pueblo de Dios estaba en medio de ellos, pero a ellos no los tocaba la tribulación. ¿Lo ven? Son las dos formas que nosotros debemos entender. Ahora, por eso es que nuestro Dios dice que la tribulación para su pueblo es buena en Romanos 5:3. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Ciencia. ¿Qué es ciencia? Entendimiento, conocimiento. ¿Lo vemos? Entonces es súper importante que nosotros lo entendamos, que la palabra de Dios también es poderosa, porque cuando hay la tribulación, también en Job 27:9 dice que Él oye el clamor de los suyos, el clamor de su pueblo cuando están bajo tribulación. Por eso nosotros debemos entender estas cosas, ¿no? Por eso también, por ejemplo, en Job 5:19 Él dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Ven? Él va entendiendo. Ahí la palabra nos va mostrando, nos va enseñando, y por eso nosotros no debemos definir. Por eso escúchenlo bien. Una persona, un hijo de Dios, debe buscar escudriñar la escritura, porque en ella podemos entender el pensamiento, las formas de nuestro Creador. ¿Lo vamos viendo? Porque no es que simplemente Él nos libra y nos saca, sino que son dos conceptos totalmente aparte. Uno es en medio de y otro aparte de. Y entonces en esos conceptos es los que Él quiere introducirnos para que nosotros, ojo, estemos preparados para cualquiera de los dos. Tribulación, pasarla en medio de, o ser sacados de en medio de esa tribulación. Y esos son conceptos que nosotros tenemos que ver porque a lo largo de la escritura se repiten. Amén. Entonces, esta parte espero que nosotros tengamos muy en cuenta y seamos sabios, porque nosotros debemos siempre filtrar todo lo que aprendamos, todo. Y más ahora en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que se levantarán teologías, doctrinas de demonios. Entonces yo por eso les digo, teologías de demonios se levantarán. Y es donde también nosotros muchas veces tenemos a veces falsas expectativas puestas que nos pueden dañar. Pero si yo estoy de la mano del Redentor en todo momento, escúchemelo bien, fielmente, atesorando sus mandamientos, cumpliéndolos en amor, cumpliéndolos por amor, cumpliéndolo para agradarle a Él, puesto mis ojos en Él, no mis ojos en el pecado, puesto mi corazón en Él, no en mí mismo, puesta mi mente en Él, no en mis planes y proyectos. ¿Qué va a suceder? Que a mí no me va a importar si me saca o tengo que pasarla. ¿Por qué? Porque esa presencia que yo cultivo con Él, ¿qué va a hacer? Me va a guardar y me va a dar igual. Si me saca, voy a estar con mi oído atento a su voz. Y si voy a estar en medio de Él,
igual voy a estar sensible a su sabiduría cuando Él me diga quieto o muévase, desplácese, salga de la ciudad, quieto en la ciudad, voy a estar. ¿Lo entienden? Es eso lo que Él quiere, que nosotros sepamos algo, mire, que nosotros fuimos creados para vivir siempre dependientes de su amor, dependientes de su palabra, dependientes de su voluntad. Eso es un hijo de Dios. ¿Y quiénes son los 144,000? Los que han vivido toda su vida rendidos, humillados, a pesar de un feo pasado, completamente a su voz y sensibles a su palabra. Y entonces reciben la guía. Amén. Espero que haya quedado clara la lección de hoy. Bendito Padre, bendito Rey, te damos toda la gloria a ti, por tu palabra, por tu sabiduría y por tu presencia, Santo Espíritu. Gracias, porque tú nos enseñas y te entregamos nuestras vidas, todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades, sabiendo y creyendo que tú eres poderoso para guardarnos, para guardar nuestro depósito. En ti ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, todos nuestros familiares, soberano gran yo soy, los ponemos en la palma de tu mano. Presentamos delante de ti todos nuestros seres queridos, pero también presentamos los hogares y las familias que no te conocen. Te presentamos todo el que aún no es sensible a tu voz, soberano Rey, y lo presentamos para que tu Santo Espíritu pueda despertar el espíritu de esa persona y pueda oír tu voz y pueda atender tu llamado y pueda responder afirmativamente ante ti, gran yo soy. Rey de Reyes, te entregamos cada uno de los que se denominan creyentes sin excepciones, porque tú no haces excepciones de personas. Los presentamos delante de tu trono, gran yo soy, soberano, soberano del universo, soberano de gloria, príncipe de paz. Te presentamos, Rey de Reyes, cada hombre, cada mujer que es tuyo, que fue creado para ti, para adorarte, cada uno de los que tú rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Te los presentamos para que su espíritu se despierte en el nombre tuyo, bendito Cordero inmolado, para que el espíritu de cada persona se despierte, vea, escuche, entienda y perciba completamente tu voluntad, y que así pueda cada uno, bendito Rey, rendido, obedecer tu palabra y seguir tus caminos y ser un testimonio vivo y claro de que tú eres fiel y verdadero a tus promesas. Gracias, porque el obedecerte es nuestra seguridad, soberano gran yo soy, y poner toda nuestra confianza en tu soberana palabra. Te alabamos y te bendecimos. Amén. El Señor los bendiga. Espero que la palabra sea de bendición. Suscríbete al canal, por favor, porque muchos esperan a que yo les envíe por el WhatsApp todas las veces, y simplemente suscribiéndose, dándole like, activando la campanilla, pues ya le llegaría al móvil un mensaje donde William Perdomo ha compartido un nuevo vídeo. Así que por favor, activen, suscríbanse y el Espíritu Santo nos siga bendiciendo a todos. Amén. Abrazos.